Era tarde en Madrid, un viernes gris que hacía parecer a la ciudad más pequeña de lo normal, más callada de lo habitual, como si aguantara la respiración antes del zumbido del fin de semana. En la planta 17 de un edificio acristalado en la zona de Azca, casi toda la oficina ya se había vaciado. Se oían los ascensores en la distancia. Lo último que esperaba escuchar esa tarde fue: «No hace falta que vuelvas el lunes». Isabel Román lo dijo sin parpadear, como si me estuviera recomendando una película para el finde. La planta estaba casi vacía, solo el zumbido moribundo de las luces de oficina y una chaqueta olvidada en la silla de alguien. Su voz cortó la quietud como un sobre sellado, sin aviso, sin preámbulo. Me llamo Clara Ríos, responsable de operaciones estratégicas. 35 años. Discreta, constante, quizá demasiado tranquila para una oficina como esa. Pero era yo quien solucionaba las cosas, la que se quedaba hasta tarde, la que evitaba que los demás corrieran de último minuto. Y ahora, aparentemente, estaba siendo desvinculada. Isabel no ofreció asiento ni explicación. Se recostó en su silla ergonómica, brazos cruzados, como si estuviera presentando un informe mensual. «Figurará como una baja voluntaria», dijo con suavidad. «Así evitamos líos. Nada de recursos humanos, ningún rastro documental, solo su voz y la mía en un despacho con paredes de cristal». «Quiero eso por escrito», respondí, manteniendo el tono neutro. Se rió como si le hubiera hecho gracia una broma privada. «No compliquemos las cosas, se gestionará internamente». Me había mudado por este trabajo. Dejé atrás las calles lentas y gastadas de mi pueblo en Extremadura, donde cada euro se estira y cada oportunidad hay que pelearla 2 veces. Rompí un contrato de alquiler que apenas podía pagar. Empaqué una vida que recién comenzaba a estabilizarse y vine a Madrid pensando que este era el paso que lo cambiaría todo. Pausé mi vida para sostener el sistema de alguien más. Hice su caos mío, sus urgencias mías. Y ahora me estaban borrando como una cita cancelada. Y aún así, ella me miraba como si le debiera un agradecimiento. Le hice un leve gesto con la cabeza, no de aceptación. Solo como quien toma nota. Una marca en la memoria. Luego salí, recogí mi abrigo y entré al ascensor. No había nadie para ver el cálculo en mis ojos. Las cámaras del pasillo no captarían el nudo en mi estómago, ni el suspiro que me sostuvo antes de salir al aire frío de Castellana. En la acera saqué el móvil. La ciudad brillaba, claxon en la distancia. Alguien gritaba sobre un cercanías perdido. Caos habitual. Pero yo solo oía su voz. No la de ese despacho, sino la de 3 días antes. El buzón de voz. «Probablemente empecemos a apartarte hacia el final de la semana. Mejor que parezca que ha sido decisión tuya». Lo guardé. Siempre lo guardo todo. Si quería silencio, eligió a la persona equivocada. Esa noche no dormí, no por sorpresa, sino por claridad. El piso estaba en silencio, iluminado solo por el resplandor ámbar de la farola que se filtraba por la persiana del balcón. En Chamberí esa quietud era rara, sin vecinos tocando la guitarra, sin pasos arriba, solo el zumbido bajo del frigorífico y el eco distante de una moto bajando por Bravo Murillo. Una taza de manzanilla reposaba intacta sobre la encimera. Mi abrigo seguía colgado en la silla donde me desplomé horas antes. En la habitación contigua, la respiración de mi madre se escuchaba apenas, suave pero irregular. Se había mudado conmigo tras su segunda caída. Los médicos dijeron que estaba estable pero necesitaba supervisión. Las visitas de la enfermera ayudaban, pero era mi trabajo, el sueldo, el seguro, la rutina, lo que sostenía todo. No podía perderlo. No por orgullo, ni siquiera por justicia, pero tampoco iba a dejarlo pasar. Abrí el portátil, conecté el disco duro externo y arrastré el archivo de audio a una carpeta rotulada con la fecha. Luego lo transcribí, palabra por palabra, cada pausa, con hora marcada. No era rabia, era precisión. No se trataba solo de que me despidieran. Era como Isabel asumió que desaparecería sin más. Recopilé cada correo suyo de los últimos 6 meses. Todo lo que insinuara desplazamientos, exclusiones, manipulaciones, iba a una carpeta negra. También las invitaciones a reuniones que luego se desvanecían sin explicación. Estaba todo. La erosión lenta de mi rol, disfrazada de reorganización rutinaria. A las 3:14 de la madrugada, redacté un resumen. No un desahogo. No una súplica. Solo una cronología clara, objetiva. Un relato sereno de cómo alguien como yo, fiable, invisible, discretamente indispensable,
Es eliminado en cuanto deja de ser útil. Cuando el sol empezó a colarse por las lamas, fregué la encimera, preparé el café y dispuse las pastillas de mi madre en su dosificador. Me vestí como cualquier otro día. Americana beige, moño bajo, zapatos planos. Desde fuera era la misma. Pero el bolso llevaba otra cosa. No solo pruebas, llevaba mi línea en la arena. Isabel creyó que yo era demasiado educada para resistirme, demasiado cansada para contraatacar, pero olvidó lo único que nunca pierdo, la memoria. Ella apostó por el silencio, y eso le di, hasta ahora. Detrás de mí, escuché el arrastre leve de unas zapatillas sobre el parqué. «Te has levantado temprano», dijo mi madre, su voz rasposa pero firme. Elena Ríos, 80 años, más lúcida que la mayoría de 50, y la única persona cuya opinión aún marcaba mis decisiones, entró envuelta en su bata rosa, con el cabello blanco recogido con precisión. «No he dormido mucho», respondí sin apartar la vista de la pantalla. Se fijó en la taza a mi lado. «¿Estás trabajando o pensando?» «Ambas». No preguntó más. Se sentó en el extremo del sofá con una manta doblada en el regazo. Escuché parte de ese mensaje antes, el que sigues reproduciendo. No me sorprendió. Elena no se le escapaba nada. No juzgaba, solo observaba. Sonaba segura, comentó al cabo de un momento. Lo estaba, dije. Creía que nadie la frenaría. Mi madre asintió, manos entrelazadas. Entonces frénala, pero hazlo con pulso, sin ruido. Esbocé una sonrisa. Esa era su forma. Sin gestos dramáticos, solo determinación. Siempre creyó en los actos, no en el escándalo. Guardé el archivo transcrito. La carpeta crecía, capa tras capa. Afuera los claxones rebotaban entre edificios y la tetera hizo clic detrás de mí. Elena se levantó despacio, con la dignidad intacta, y preparó 2 tazas de té. Isabel cometió un solo error. Subestimó a la única persona en la oficina que no necesitaba alzar la voz para ser escuchada. Y no sabía que vengo de una mujer que me enseñó exactamente cuándo hablar y cómo hacer que cuente. Abrí un documento en blanco y volví a transcribir. Cada palabra, cada pausa, la hora exacta. No edité, no adorné, solo hechos. Luego etiqueté el archivo, lo dupliqué y lo subí a la nube bajo un nombre neutro. Había asistido a demasiadas reuniones para saber que la gente recuerda emociones, no detalles. Pero esto era incuestionable. Isabel no solo cometió un error, dejó huella. Y aún no lo sabía. Me recosté en la silla y miré el archivo terminado. No sentí victoria. Aún no. No alivio repentino. Solo algo más firme. Una certeza. El suelo bajo mis pies no era tan frágil como ella creía. Porque mientras ella suponía que su palabra sería ley, yo tenía algo mejor. Su voz. Grabada. Recordé la reunión como si fuera una escena congelada. Su sonrisa calculada, la falsa cortesía envuelta en jerga profesional. Isabel ya me había descartado antes de que cruzara la puerta. No se trataba de rendimiento ni de cifras, ni siquiera de poder. Era algo más frío, más sutil, borrado estratégico, pero ahora tenía un problema, porque yo me mantuve serena, porque lo guardé todo, porque en el silencio que confundió con rendición, estaba archivando su caída, línea por línea. Cerré el archivo, apagué el portátil y tomé un sorbo del café, ya tibio. El siguiente paso no sería escandaloso ni frontal. Sería programado, quirúrgico y completamente imposible de ignorar. Y cuando Recursos Humanos pidiera confirmación, dejaría que ella misma hablara, con su propia voz. El correo llegó a las 9:02 de la mañana, con el tono neutro y bien vestido de siempre. Asunto. Confirmación de baja voluntaria, próximos pasos. El mensaje era correcto, impersonal, como si se tratara de cualquier otro trámite. Carlos Alarcón, de Recursos Humanos, quería confirmar los detalles de tu decisión de abandonar la empresa. Adjunto, un formulario ya cumplimentado con mi nombre y fecha de salida. Solo faltaba mi firma. No respondí. No aún. En su lugar abrí el calendario y agendé una reunión. 30 minutos. Presencial. Sin asunto. Un espacio discreto entre la comida y una sesión de estrategia que, irónicamente, nadie había cancelado todavía. Respiré hondo. El aire del piso parecía más limpio esa mañana. No era alivio. Era preparación. La luz se colaba por las cortinas con una calma conocida. Afuera, el bullicio de Madrid despertaba. Camiones de basura,
una vespa zumbando por Alonso Cano, el eco de un portazo lejano. Dentro, todo estaba en su sitio. Mi madre ya estaba en pie. A sus 80 se movía despacio, pero con esa energía pausada que los años no le habían quitado. Revolvía la avena con una mano y con la otra abría el bote de canela. La radio sonaba bajo, la misma emisora de jazz que no había cambiado en años. Canela y café, el olor de lo estable. Me senté unos minutos con ella, no solo por el desayuno, sino porque sabía que después de eso no habría vuelta atrás. Carlos cruzó las manos sobre la mesa, con ese gesto profesional que usan los de recursos humanos cuando intentan parecer neutrales. Solo quería confirmar un par de cosas para el expediente, dijo con tono medido. Según entendemos, informaste a tu responsable la semana pasada que querías dejar la empresa, ¿correcto? No respondí de inmediato. Deslicé lentamente la carpeta negra desde mi bolso y la dejé sobre la mesa. Sus cejas se arquearon un poco, curioso, no aún alarmado. Creo que lo mejor, dije con calma, es empezar por un mensaje que recibí de Isabel esta semana. Carlos asintió dudando. Vale. ¿Si crees que es relevante? Lo es. Saqué el móvil, localicé el audio y pulsé reproducir. La voz de Isabel llenó la sala, nítida, confiada, como si hablara desde una posición inamovible. Clara, solo para avisarte, vamos a empezar a sacarte hacia finales de semana. Mejor que lo hagas ver como si fuera decisión tuya. Así es más fácil para todos. Carlos no dijo nada. Su mirada bajó al bloc de notas. El aire en la sala cambió. Cuando el mensaje terminó, dejé que el silencio respirara antes de añadir. Yo no renuncié. Ella lo hizo por mí. Él asintió lento. Sí, eso no es lo habitual. ¿Tienes guardado el audio? Sí, y transcrito. Todo está aquí. Empujé la carpeta hacia él. La abrió con cuidado, hojeando los primeros folios. Su rostro no mostró sorpresa, solo una especie de realineación silenciosa, como si su brújula interna acabara de girar unos grados. Gracias por traer esto. Vamos a revisarlo en detalle. Nos levantamos. En la puerta me dijo en voz más baja, «¿Has hecho lo correcto?» Asentí, sin cambiar el gesto. «Lo sé». El clic suave al cerrarse la puerta detrás de mí fue como un sello. Carlos sostenía la carpeta como si pesara más ahora que la había leído, y de cierta forma lo hacía. En el ascensor no me sentí victoriosa, solo centrada, precisa. Fuera, el mundo seguía como si nada. Pero en esa sala, la verdad acababa de cambiar de dirección. El ascensor descendió en silencio. Los números parpadeaban, uno a uno, sin apuro. Afuera todo parecía normal. Secretarias atendiendo llamadas, gente cruzando pasillos con vasos de café y carpetas bajo el brazo. Nadie sabía lo que acababa de pasar en la sala de reuniones, y eso era lo que más me sorprendía, cómo el mundo podía seguir girando mientras algo se desmoronaba por dentro. Caminé hacia la salida sin prisa, los tacones resonando suavemente sobre el mármol. No miré atrás. No lo necesitaba. El expediente estaba en sus manos, su voz en estéreo. La verdad ya estaba en movimiento. En el coche, mientras esperaba que cambiara el semáforo, recordé mi primer día en la empresa. Estaba nerviosa, apretándome la americana, intentando parecer segura. Isabel me había recibido con esa sonrisa afilada y un apretón de manos que duró un segundo más de lo necesario. «Tienes presencia», me dijo. «Me gusta tu energía». En aquel momento sonó a elogio. Lo creí. Pero no tardé en notar los matices, los correos que corregía sin necesidad, las frases que reescribía aunque ya estuvieran pulidas. Solo un pequeño ajuste, decía. En reuniones interrumpía para aclarar lo que yo acababa de exponer. Cada plazo era adelantado, cada tarea más ambigua. Todo con esa sonrisa suya, como si me hiciera un favor. Al final del primer trimestre lo entendí. No era mentoría, era control, no para elevarme, sino para reducirme. No quería impulsarme, quería delimitarme. Y ahora ya no estaba bajo su control. De vuelta en casa, colgué la americana, doblada con cuidado, y coloqué la carpeta sobre el escritorio. No la abrí. No hacía falta. Las palabras ya estaban ahí afuera. Su voz ya trabajaba en su contra. Todo empezó a encajar. No solo el mensaje ni la reunión, también esos meses anteriores.
Las señales que había suavizado en mi cabeza, las reuniones canceladas a última hora, los proyectos que desaparecían, los informes que nadie comentaba. No eran errores, eran maniobras, lentas, silenciosas, cirugía de poder. Ella no quería solo echarme, quería que me borrara yo sola. El miércoles, el silencio empezó a tener forma. No era el tipo de calma que se siente como alivio, sino esa densidad que se cuela por las paredes y hace que todo parezca contenido, suspendido. En la oficina las miradas evitaban la mía. En la cocina las conversaciones se apagaban en cuanto entraba. Ya nadie dejaba sus tazas sin lavar ni hacía bromas sobre el café quemado de la máquina. Todo era más cuidadoso, más medido. No conté los detalles a nadie. No hacía falta. El edificio tenía su propio sistema de circulación de rumores. No con comunicados, sino con gestos. Pausas, frases susurradas tras un monitor. Esa corriente silenciosa que siempre se mueve antes de que la verdad tenga nombre. Pasé por el área de mi antiguo equipo de proyectos. Allí estaban Jorge y Tania, dos analistas con los que había trabajado casi un año. Cuando me vieron, dejaron de hablar. Jorge fingió buscar algo en su pantalla. Tania me lanzó una sonrisa corta, culpable, y volvió a teclear como si las teclas le quemaran los dedos. Pero lo que más dolió fue por el vacío. Dani, mi compañera de cafés los jueves, con quien desahogábamos las frustraciones trimestrales, no me dirigía la palabra desde el lunes. Ni un mensaje, ni un saludo a la distancia. Cuando la crucé cerca de los archivadores, dije un «hola» discreto. Ella apenas asintió. Miró más allá de mí como si fuese una sombra en su periferia. A la hora de comer comprendí que la versión que estaba circulando no era la mía. La confirmación llegó por casualidad. Mientras esperaba el ascensor, se acercó Marta, una asistente de otra planta. Miró alrededor, bajó la voz y dijo, «Oye, solo para que lo sepas, hay gente diciendo que te fuiste tú, que tuviste un mal día y renunciaste así, de golpe». No lo dijo con juicio. Lo dijo como alguien que no lo creía, pero no podía ignorarlo. La miré a los ojos y respondí sin levantar la voz. «Gracias por decírmelo». Ella asintió y entró al ascensor. Yo tomé las escaleras. No me sorprendió. Si yo fuera Isabel, también intentaría controlar la versión, moldear la narrativa para que pareciera que fue una reacción impulsiva. Así nadie haría preguntas. Nadie buscaría saber qué pasó en un despacho sin testigos. Que dijeran lo que quisieran, que ella lo contara como más le ayudara a dormir, porque la historia que importaba no se construiría con susurros, se construiría con pruebas, y su voz seguiría siendo la más fuerte en la sala, solo que no de la forma que esperaba. El viernes, el ambiente en la oficina ya no era solo tenso. Era diferente. Recursos Humanos no había emitido ningún comunicado, pero algo se estaba moviendo bajo la superficie. Lo sentí en las pausas, en los correos escritos con más formalidad de lo habitual. La primera pista fue un correo de Carlos. Me copió en un seguimiento. Directo, cortés, pero sin adornos. Un listado de fechas, reuniones, documentos, todo etiquetado como «para revisión interna». Nada casual. Estaban construyendo algo. De repente, mi bandeja de entrada se reactivó. Gente que había estado en silencio ahora me incluía en hilos que no veía desde hacía meses. Jorge reenvió una minuta con una nota. «¿Confirmas esta versión?» Tania, que no me había dirigido la palabra desde el audio, respondió a una tarea compartida con un «visto». Aprobado hasta Belén, de marketing, que apenas sabía mi cargo, empezó a copiarme en los briefings. La oficina se volvió formal. Cordial pero estratégica. Educada pero precavida. Isabel no me habló. Coincidimos en la cocina. Ella con su té verde. Yo rellenando mi botella. Su mirada pasó de largo. Incluso sus pasos sonaban distintos, más apagados. Consultaba el móvil más seguido, la mandíbula más tensa. Su pintalabios, siempre impecable, empezaba a perder brillo. Dani también seguía distante. Al pasar junto a su escritorio minimizó la pantalla con una rapidez torpe. «Hola», murmuré. Apenas levantó la vista. Un asentimiento, nada más. No insistí. Me presentaba, respondía con precisión, cumplía plazos. Y cada correo, cada archivo, cada intercambio, lo guardaba en una carpeta personal, sin dramatismo, solo documentos. Porque cada palabra no dicha se transformaba en una hebra más del hilo que Isabel ya no podía desenredar. El lunes por la mañana, a las 9:03, apareció una alerta en el calendario. Reunión de equipo, asistencia obligatoria.
sin orden del día, sin explicación. Solo un bloque de media hora insertado por Corinne, la asistente de Isabel. El horario lo decía todo. Al mediodía, unas 20 personas llenábamos la sala C, la más grande de la planta. Ventanas largas con las persianas a medio bajar, luz filtrada con tono frío, una lámina abstracta torcida en la pared del fondo, luces de techo demasiado blancas. Nadie parecía cómodo. Isabel estaba de pie al frente, perfectamente posicionada entre dos pizarras, una tablet en la mano y esa sonrisa ensayada que solo usaba para evitar filtraciones. Su voz sonó alta, un poco forzada. Sé que han sido semanas intensas, empezó, con ese tono entre maternal y directivo, pero quiero que volvamos a alinearnos, que nos reconectemos, y recordarles que mi puerta siempre está abierta. Al otro lado de la mesa, Jorge asintió con demasiada rapidez. Tania no levantó la vista del móvil. Dani, en el fondo, con Miguel de finanzas, brazos cruzados. Cara neutral. Belén y Leo, de marketing, se mantuvieron firmes, inexpresivos, como si ya supieran lo que venía. Isabel continuó con su guión. Colaboración, confianza, liderazgo transparente. Usó la palabra familia más de una vez. Invitó al diálogo abierto. Habló de valorar la honestidad. Desde mi asiento contra la pared lateral, la observaba con la misma quietud que ella siempre confundió con distancia. Aquello no era liderazgo, era teatro. Recordé cuando me fichó. Tienes potencial, Clara. Solo necesitas el empuje adecuado. Entonces pensé que era fe. Ahora entendía que era control. Adulación como envoltorio. El aplauso final fue débil. Algunos lo evitaron por completo. Teléfonos en mano. Sillas que chirriaban. Nadie se quedó. Isabel permaneció de pie al frente sonriendo a un vacío. Pero algo había cambiado. La escena ya no funcionaba. Y por primera vez lo sabía. La respuesta llegó 2 días después. Estaba en la cocina, cortando una rodaja de limón para el té. El reloj marcaba las 6 pasadas. El sol descendía detrás de los edificios, proyectando líneas doradas sobre el suelo de madera. El piso estaba en calma, la calma que se construye, no la que se hereda. Mi madre dormitaba en su sillón, el sonido bajo del noticiario flotando desde el comedor. El aire olía a eucalipto y limpieza. La bandeja de entrada emitió un sonido seco. Me sequé las manos y me acerqué al portátil. Asunto: solicitud de documentación adicional. Carlos me escribía. Nada de introducciones ni cortesías innecesarias. Solo una lista clara de lo que necesitaban. Más contexto, fechas, documentos que respaldaran la evolución de la situación. Un tono neutro, casi quirúrgico. Pero sabía lo que significaba. Estaban armando un expediente y necesitaban que el papel igualara la voz. No dudé. Saqué la carpeta del escritorio. Cada documento ya estaba preparado. Transcripciones, cronologías, capturas de pantalla, registros de calendario, informes modificados sin explicación. Nada alterado. Solo hechos, precisos, inapelables. Escaneé todo, lo organicé en una carpeta digital protegida y respondí con una línea simple. Adjunto la documentación solicitada. Quedo a disposición para cualquier aclaración. Después, devolví los originales a su lugar. Todo seguía en orden, mi hogar, mi ritmo. Y ahora también mi versión de la historia. La confirmación no tardó. A las 11:52 del día siguiente, otro correo. El asunto ha sido remitido a nuestro equipo legal interno para revisión. Leí la frase 2 veces. Ningún lenguaje florido, ninguna alarma, solo avance. Silencioso, formal, imparable. Me recosté en la silla. La ventana abierta dejaba entrar el murmullo de la calle. Una moto arrancando, un repartidor silbando, el tic-tac de un semáforo invisible desde el 3er piso. Afuera, Madrid seguía corriendo. Dentro todo empezaba a cambiar. No era una amenaza. Era una admisión. Lo que presenté no era percepción. Era evidencia. Y al otro lado del edificio, Isabel empezaba a entenderlo. Al principio fue sutil. Una reunión cancelada, un seguimiento delegado, un espacio en la agenda que antes estaba ocupado por Isabel, ahora sin nombre ni justificación. Pero para el jueves ya no se podía ignorar. Su calendario, siempre saturado de sesiones de visibilidad, reuniones individuales y cafés estratégicos, se había vaciado. Jorge mencionó que la auditoría de marketing había cambiado de manos.
Belén comentó, casi sin querer, que su revisión trimestral había sido pospuesta indefinidamente, y en la reunión de presupuestos simplemente no apareció. Corinne, siempre impecable, tomó su lugar, pero su tono era más corto, su mirada más esquiva. Isabel no podrá acompañarnos hoy, dijo sin levantar la vista. Ajustó su tablet y siguió como si no faltara nada. Pero faltaba. La sala parecía más fría de lo habitual, como si el aire acondicionado se hubiera disparado. Nadie preguntó dónde estaba Isabel. Ni una palabra. Ni una mueca. Incluso Corinne, que solía manejar los silencios con gracia, ahora evitaba el contacto visual. Pasé por su oficina esa misma mañana. No fue a propósito. Iba camino a la impresora cuando algo me llamó la atención por el rabillo del ojo. La puerta estaba abierta. Isabel nunca dejaba la puerta abierta, ni en cadena de reuniones, ni siquiera cuando quería parecer accesible. Siempre entreabierta, apenas lo justo. Control sin encierro. Pero ahora estaba completamente abierta, y vacía. El escritorio, normalmente lleno de carpetas organizadas por colores y una pantalla siempre encendida, estaba desnudo, sin fotos, sin su bolígrafo dorado, sin la taza con sus iniciales. La estantería de cristal, antes adornada con trofeos, diplomas y una orquídea artificial perfectamente colocada, ahora estaba vacía, solo aire y polvo. Me detuve. Un segundo apenas. Lo suficiente para recordar la primera vez que estuve ahí. Nueva, insegura, con un cuaderno en la mano como si fuera armadura. Isabel me había hecho pasar sin mirarme. Luego me dijo, hablemos de cómo vas a volverte indispensable. Pensé que era impulso. En realidad era un lazo. Esa mañana no quedaba nada de eso. Y lo más fuerte no fue verla marcharse. Fue verla desvanecerse sin que nadie lo nombrara. Volví a mi mesa sin apuro, sin comentarios. Nadie preguntó por qué tardé. Nadie mencionó el despacho vacío. Todo se movía con esa falsa normalidad que solo se logra cuando todos saben, pero nadie quiere ser el primero en decirlo. Minutos después apareció en mi bandeja de entrada. Cambio interno de personal, uso confidencial. Sin saludo, sin firma. Una sola línea. Próximamente se comunicará una actualización formal sobre la reestructuración del departamento. Ningún nombre, ningún rol. Solo lenguaje cuidadosamente esterilizado. No hacía falta más. La reacción fue casi imperceptible. Jorge bajó la mirada a su teclado. Dani no dijo nada. Tania fingió leer un informe que ya había revisado 2 veces. Belén no levantó la vista en absoluto. Pero lo sabían. Todos lo sabíamos. Isabel ya no estaba. No hubo despedida. Ni correo de agradecimiento. Ni cupcakes en la cocina. Solo ausencia. Y entonces la vi. Cruzaba el pasillo desde la zona ejecutiva, con una caja en los brazos. Una caja marrón, de cartón corriente, como la que se usa para embalar papeles antiguos. En la cima sobresalía su bolígrafo dorado torcido. Me vio. Se detuvo. Por un segundo pensé que iba a darse la vuelta. Pero no lo hizo. ¿Qué les dijiste?, preguntó. La voz baja, tensa. La miré de frente. No tuve que decir nada, solo conté la verdad, que intentaste forzar mi salida. Apretó la mandíbula. Vas a acabar como yo. Todos los años que di aquí, los fines de semana, las noches sin dormir, y aún así, me desecharon. Y todo por tu culpa. Negué con la cabeza. Number fue tu voz, tus palabras. Yo solo dejé de cubrirlas. No respondió. Solo ajustó la caja en sus brazos y siguió andando. Me quedé ahí un momento, viendo cómo se alejaba por el pasillo, y luego simplemente seguí caminando. No hacia atrás, no hacia ella, hacia adelante, hacia algo que por fin me pertenecía. La notificación llegó sin fanfarria. Carlos apareció en el borde de mi cubículo, sin invitación en el calendario ni asunto oficial. Solo un gesto tranquilo y un ¿tienes un momento? Asentí. Caminamos en silencio hasta una sala pequeña, sin ventanas. 4 sillas, una mesa redonda y el zumbido constante del sistema de ventilación. Carlos cerró la puerta con cuidado. Se sentó frente a mí, manos entrelazadas, expresión neutra. Solo quería confirmar, comenzó con voz firme, que tu estado contractual ha sido corregido. No hay ninguna renuncia registrada. El expediente fue actualizado. Asentí una vez. Entendido. Sacó un sobre delgado de una carpeta, sin etiquetas,
con un doblez en la solapa. La dirección también aprobó una bonificación discrecional. Por la situación. No es pública. No se comunicará, pero ya está procesada. No lo abrí. No lo necesitaba. Lo guardé en el bolso sin mirar el contenido, sin agradecimientos, sin discurso. Solo reconocimiento. No hubo comunicados globales. No hubo disculpas oficiales. Solo rectificación. Silenciosa. Precisa. Me puse de pie. Carlos se detuvo un instante. Y, para que lo sepas, Isabel ya no forma parte de la empresa. No fue un traslado, dijo con cuidado. Y no fue una decisión suya. No reaccioné. Por dentro, algo se ajustó. No satisfacción. Certeza. No la cubrieron. No la protegieron. La removieron. En silencio. Como ella misma había querido eliminarme a mí. Volví a mi sitio. El ambiente seguía igual. Teclados, llamadas. El aire un poco más denso de lo normal. El zumbido del ascensor y el rumor distante del metro bajo el suelo. Fuera, los taxis seguían agrupándose junto al bordillo. Gente salía del bar de la esquina con bocadillos envueltos en papel. Jueves cualquiera. Adentro nadie mencionó su nombre. Nadie preguntó por ella. Abrí el cajón y coloqué el sobre junto a la carpeta que inició todo esto. Sin aplausos, sin victoria teatral. Solo el final de una mentira. Y el inicio de algo que, por fin, nadie podría borrar. Pasaron 2 días desde que Teresa desapareció de las reuniones. Nadie dijo su nombre, nadie preguntó. Su ausencia se volvió parte del paisaje, como una silla vacía que nadie se atrevía a mover. El jueves por la tarde me llamó Carlos, sin correo previo. Solo un cruce en el pasillo y un gesto con la cabeza. ¿Tienes un momento? Lo seguía a una sala pequeña, la que usaban para sesiones de revisión o conversaciones que no debían ser escuchadas. Cerró la puerta con cuidado. Yo ya sabía lo que venía, pero no interrumpí. Solo quería confirmar, dijo, que tu estatus fue corregido. No hay renuncia registrada. Tu archivo ha sido actualizado. Asentí. Gracias. Sacó un sobre delgado sin membrete y lo dejó sobre la mesa. También se ha aprobado una bonificación discrecional. No será pública, pero ya está procesada. No lo abrí, lo guardé en el bolso. No por frialdad. Por principio. No necesitaba más pruebas. La verdad ya estaba asentada. Carlos respiró hondo. Teresa ya no forma parte de la empresa. No fue un traslado y no fue una elección. Me sostuvo la mirada. Sin remordimiento. Sin adornos. Solo hechos. No sonreí. No hice comentarios. Me levanté, le agradecí con un gesto y salí de la sala. El pasillo estaba en silencio. Las teclas resonaban más fuerte que de costumbre. Las conversaciones eran más breves, los pasos más medidos. En mi escritorio abrí el cajón donde guardaba la carpeta negra, la que contenía todo, la transcripción, el resumen, los correos impresos, el registro de llamadas. No lo abrí. Solo pasé los dedos por el borde. Luego coloqué el sobre encima. Nada dramático, solo cierre. Nadie vino a despedirse de Teresa. No hubo reunión de despedida ni cupcakes en la cocina. Solo su nombre borrado de los calendarios. Su escritorio vacío. El poder que había ejercido con tanto control ahora se había disipado sin que nadie alzara la voz. Y ahí estaba yo, intacta. No porque no me hubieran tocado, sino porque su estrategia falló. No por falta de intensidad, sino porque subestimó a la persona que eligió borrar, y en ese intento se eliminó a sí misma. El viernes amaneció nublado, como si la ciudad misma supiera que algo había terminado. Tomé el metro hasta la oficina, los vagones llenos de rostros que evitaban el contacto visual, cada uno sumido en su propio trayecto. Afuera, la lluvia fina apenas humedecía las baldosas. Dentro, el edificio seguía igual, recepcionistas sonriendo, ascensores abriéndose con precisión mecánica, el café de la máquina igual de aguado que siempre. Pero todo estaba distinto. La puerta del despacho de Teresa seguía abierta, vacía, sin flores falsas, sin agendas, sin esa energía rígida que solía impregnar el aire cada vez que ella entraba a una sala. El lugar respiraba mejor sin ella, más libre, más honesto. En mi bandeja de entrada, los mensajes se habían vuelto funcionales, directos, sin doble intención. La gente volvía a copiarme en informes, a pedirme opinión en puntos clave. No como un gesto,
como una corrección, como si de pronto recordaran lo que antes fingían no ver. Durante la comida, Jared se acercó con 2 cafés en mano. Me dejó uno en el borde del escritorio sin decir mucho. Solo un «gracias por aguantar». Asentí, sin añadir nada. No necesitaba más. Ese mismo día, el vicepresidente del área me llamó a su despacho. No hubo protocolo, solo una conversación con la puerta entornada. «Si decides quedarte», me dijo, «hay espacio para crecer. Real». Lo miré de frente. «Aquí puede haber espacio», respondí. «Pero el lugar ya no existe». Asintió. No insistió. No hacía falta. Cuando salí, no me sentí ni vencedora ni víctima. Me sentí en eje, centrada. Por fin, fuera de esa lógica torcida donde callar era parte del contrato. Teresa no perdió por lo que hizo abiertamente. Perdió por todo lo que asumió que podía ocultar detrás de un tono amable. Creyó que su voz tenía más peso que los hechos y olvidó lo más básico, que alguien siempre está escuchando. Ahora su despacho está vacío y mi historia no necesita gritarse para ser cierta, solo sostenerse. Y eso es justo lo que hice. Me fui sin hacer ruido, sin caja de cartón, sin selfies de despedida. Nadie organizó una comida. Nadie preparó una tarjeta firmada por todos. Y eso estaba bien. Había algo limpio en irme así, sin adornos, sin teatro, solo pasos firmes por el pasillo que conocía de memoria, el mismo que alguna vez recorrí con el estómago encogido y el correo de Teresa aún fresco en la bandeja de entrada. Ahora era yo quien decidía la salida. Empaqué pocas cosas. Un cuaderno con notas a mano, mis auriculares, la taza blanca con una pequeña grieta que nunca quise reemplazar, la bufanda que a veces colgaba en el respaldo de la silla. Nada más. No dejaba un espacio vacío, dejaba un lugar restaurado. Antes de salir me detuve frente a la sala de descanso. No sabía por qué, solo lo hice. Y ahí estaban. Un pequeño grupo, Jared, Dani, Brielle, incluso Corinne. Habían traído croissants del sitio de la esquina, un café caliente, una nota escrita a mano pegada al microondas. «Gracias por no rendirte». No dijeron discursos, no fingieron haber estado de mi lado desde el principio, pero estaban ahí, presentes, y eso era suficiente. Cruzamos un par de bromas, compartimos recuerdos de proyectos desvelados y reuniones eternas. Luego me abrazaron, uno por uno, sin promesas, solo con respeto. Cuando salí del edificio, el viento de Lexington Avenue me golpeó de frente, fuerte pero no frío. Subí la cremallera del abrigo, crucé la calle, no miré atrás, no porque no doliera, sino porque no quedaba nada que mirar. Mi historia ya no dependía de que otros la validaran, ni de la ausencia de Teresa, ni siquiera del sobre que guardé sin abrir. Mi historia se sostuvo sola, hecha de palabras concretas, de pruebas archivadas, de una voz que se creyó impune, y de la mía que decidió no callar más. No necesité aplausos, solo la certeza de que me fui completa. Volví a casa caminando, no por nostalgia, por intención. El aire de primavera era templado, cruzado por los ecos de una ciudad que seguía girando sin pausa. Taxis apurados, música saliendo de un balcón abierto, una pareja discutiendo en la esquina como si fueran los únicos en el mundo. Pero dentro de mí, todo estaba en silencio. Un silencio real, no el que se impone, el que se elige. Subí los 3 tramos de escaleras hasta mi piso en el East Village, con los brazos libres y la mente limpia. Entré, colgué el abrigo y dejé las llaves sobre la repisa. Ginette había dejado una vela encendida en el comedor. Sándalo y lavanda. Todo olía a equilibrio. No abrí el portátil. No revisé correos. Fui hasta la ventana y me senté con las piernas cruzadas. Afuera, un saxofonista tocaba algo suave cerca de Astor Place. Dentro, la luz dorada de la tarde se deslizaba sobre el suelo. Mi madre, en su sillón, hojeaba un libro. Me miró y sonrió. «¿Terminaste bien?» «Sí», dije, como debía ser. No necesitaba decir más. Ella ya lo sabía. Teresa pensó que yo necesitaba una escena, un final dramático, una puerta cerrándose con estruendo. Pero nunca fue eso. Fue constancia. Fue precisión. Fue el momento en que decidí que no me dejaría reescribir. Ella apostó a que me iría sin decir palabra, que el mundo seguiría sin verla caer.
Pero lo que no entendió fue que la verdad no siempre entra gritando. A veces llega caminando lento, con documentos, con fechas, con una voz guardada justo a tiempo. Yo no la expuse con furia, la expuse con estructura, y ese fue su error más grande, pensar que una mujer en silencio es una mujer sin poder. Lo que comenzó como un intento de borrarme terminó dándome lo que ella nunca imaginó: espacio, autoridad, final. Y ahora, desde mi balcón, con la ciudad desplegándose bajo mis pies, supe con toda claridad: no gané porque hablara más fuerte, gané porque su voz se volvió evidencia, y la mía la convertí en verdad.